Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Para que andéis como es digno del Señor. Muchas veces nos preguntamos cómo es que Dios quiere que vivamos nuestra vida. ¿Cómo es vivir una vida de creyente? ¿Cómo es vivir una vida de cristiano? Y como siempre lo he reiterado, la palabra, la Biblia, nos da respuestas claras, específicas, definidas. Y quiero que me acompañe al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Pablo está orando por los colosenses y está pidiendo cosas específicas, dice la palabra del Señor. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que Pablo está pidiendo para los colosenses, y de alguna manera es lo que nosotros debemos recibir como mensaje, que lo que debemos pedirle al Señor es que seamos llenos del conocimiento de lo que Él desea, llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, en toda inteligencia y en toda sabiduría espiritual. Recuerde que Santiago nos dice que si nosotros no tenemos sabiduría, la pidamos con fe sin dudar y Dios nos la dará sin reproche. No es problema no tener sabiduría. Eso nos abre la puerta para acercarnos al Señor y pedirle la sabiduría. Pero en este caso, esa sabiduría está enfocada en que nosotros centremos nuestra búsqueda en conocer la voluntad de Dios. Que sepamos Dios cómo quiere que nosotros vivamos nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como quienes somos la iglesia de Cristo en la tierra y como quienes debemos manifestar el amor de Cristo a la tierra. Es aprender a vivir nuestra vida de cristianos. Y la respuesta está en el siguiente versículo. Dice la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Nosotros tenemos que dignificarnos a través de Cristo Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, a través del conocimiento de la palabra y a través del conocimiento de la voluntad de Dios para que vivamos en la dignidad que merece el Señor. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de vivir de tal manera que nuestra vida honre al Señor, que nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos honren al Señor. Dice la palabra, agradándole en todo. No está dejando ninguna área de su vida para que usted la administre, para que usted determine qué hacer con esa área de su vida. Está diciendo la palabra que pidamos la sabiduría, que pidamos la inteligencia espiritual para conocer la voluntad del Señor y en ese conocimiento agradándolo en obediencia, haciéndonos dignos, honrándolo con nuestra dignificación a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. Pero también la palabra me dice que mi vida de creyente, mi vida de cristiano, mi vida espiritual en Cristo Jesús es para un provecho. ¿Cuál es ese provecho? Que nosotros llevemos fruto, que nosotros demos fruto. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana, de creyentes, como usted la quiera denominar, y usted llamarse a sí mismo cristiano, si usted no hace la obra. La verdad, ser cristiano sin obra es ser vacíos,
es estar sin la real comprensión de la voluntad del Señor. Por eso Pablo hace una oración tan específica y tan especial en favor de los colosenses, porque Pablo quiere que no vivan una vida de creyentes o una vida de cristianos vacía. Una vida de creyentes, una vida de cristiano da fruto. Nosotros tenemos como creyentes dar fruto. Hay dos cosas importantes y trascendentes en la vida de un cristiano. Primero, cambiar nuestro carácter y reflejar el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que no digan allá va tal persona, sino uy, esa persona cómo se parece a Cristo. Ese es el primer elemento de nuestra vida de fe. Ese es el primer elemento de nuestra vida de cristianos, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Pero el segundo elemento trascendental e importante de nuestra vida como cristianos es que nosotros demos frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si hay una constante en la vida de un creyente, si hay una constante en la vida de un cristiano, es que la persona todos los días se compromete a conocer más de Dios a través del estudio de la palabra. Pero la palabra también me dice que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo que está diciendo, que debemos conocer la voluntad de Dios, que debemos vivir como a Él le agrada, que nosotros debemos dar fruto, pero que también nuestras relaciones, hablando de paciencia y longanimidad, hace referencia a la relación en las circunstancias que nosotros vivamos, porque nosotros tenemos paciencia con las cosas y con las circunstancias, pero con las personas tenemos longanimidad. Entonces, que nosotros en ese conocimiento de Dios, en esa conocer la voluntad del Señor, nosotros crezcamos de tal manera que demos frutos, pero que también mejoremos nuestras relaciones con los demás y que sepamos enfrentar las cosas y las circunstancias. Esa es la vida cristiana. Pero la palabra también nos recuerda y nos dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quiere decir que todo lo anterior nos lo ha dado Dios y por tanto nosotros debemos ser agradecidos con gozo, dando gracias al Señor porque Él nos lleva a través del Espíritu Santo a ese proceso en donde realmente tenemos una vida de creyentes, una vida de cristianos, una vida de hijos de Dios. Pero agradeciendo especialmente que si usted lee el versículo 13, que no lo tengo en este momento, si usted lee el versículo 13, que Él nos recuerda que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Nos dio la herencia de luz. Pero como nosotros debemos dar frutos, ahora que somos herederos de la luz, nosotros, como dice en otro versículo de la Biblia, nosotros debemos ser la sal y la luz del mundo. Ese es el fruto que la palabra nos está pidiendo. Un profundo conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Una capacidad de agradarlo haciendo lo que a Él le parece mejor. Creciendo en el conocimiento de Él para dar fruto, para agradarlo, para ser agradecidos. Ese es el centro de nuestra vida de creyentes. Esa es la vida de cristianos. Esa es la vida que nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Caminar, como dice el título, para que andéis como es digno del Señor. Nosotros nos debemos proponer en este día, y nos lo debemos proponer día a día. Pero hoy propóngase caminar de tal manera como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, honrando con su vida, con su manera de actuar, con su manera de hablar y con su manera de pensar, agradando y honrando a Dios. Esa es la vida de cristiano. Ese es el modelo que debemos seguir. Honrar al Señor en la manera en que nosotros caminamos en la vida. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.